buenas tardes, chicos. Espero que estén todos bien. Como segunda clase de 3D, espero le haya servido la primera clase como repaso y también como una forma de acostumbrarnos un poquito a estas clases a distancia. Quiero invitarlos a esta segunda clase donde vamos a ver principalmente, como dice el título, nos vamos a centrar un poquito en el texto, en trabajar un poquito con los materiales y luces para ayudar a mejorar la calidad de los renders. Vamos a hablar un poquito también de los renders, pero principalmente nos vamos a meter en un área que se llama o se denomina los modos de edición. El modo de edición es una forma de meterse dentro de la malla y poder editar esa malla, poder agregar más elementos a la malla, poder distorsionar y hacer cambios que no se hacen regularmente con las operaciones de transformación, escala, rotación. Entonces vamos a tratar de hacer un trabajo principalmente con este modo de edición que nos va a permitir llevarlo al área del diseño, sobre todo al área del lettering, del trabajo, ¿no es cierto?, con tipografía. ¿Ya? Así que bienvenidos y espero que les sirva este material para acostumbrarse un poquito a esta nueva herramienta. Vamos a entrar, primero les voy a mostrar la clase. Les envié la clase de hoy, que tiene principalmente fuentes que no es necesario que la instalen, porque les voy a mostrar de qué manera podemos agregar estas fuentes, pero sería lo ideal que la instalaran. Está esta carpeta de HRI. HRI son un grupo de imágenes que aquí no lo van a poder visualizar, pero que les permite a ustedes poder trabajar un fondo en el mundo en la escena de Blender, y que ese fondo participe en los reflejos y también en la iluminación de este ambiente. Muchas veces nos encontramos con un ambiente gris, entonces tratamos de mejorar este ambiente gris colocándole algún color, pero esto permite que nosotros podamos no solamente colocar un fondo que, como es HDR, ¿no es cierto?, es un fondo que está considerado en 360 grados, sino que también nos permite poder hacer que estos fondos mejoren los reflejos y las luces de un ambiente. Estos HRI los saqué de este sitio HRI Heaven, que les va a permitir a ustedes poder, ahí está, ¿ven?, seleccionar de acuerdo a una clasificación cuáles son los elementos que quiero incorporar como fondo. Aquí puedo seleccionar uno y son gratuitos. Eso es lo mejor, ¿ya? Aquí nos va mostrando cómo se ve tanto en una textura de vidrio, en una textura sin relleno, sin comportamiento de reflejo ni de opacidad, pero sí nos va a dar un poco el tono que va a adaptar, que va a tomar este material. ¿Qué pasa con reflejos? ¿Qué pasa con un elemento que tiene semirreflejos? Y se muestran acá, ¿ya? Y aquí podemos seguir buscando, estos son los últimos, pero lo podemos hacer a partir de la ubicación y poder descargarlos completamente gratuito. Por ejemplo, voy a texturas de estudio. Si tuviéramos que hacer algo asociado a una imagen de estudio, podría descargar este HR. ¿Cómo se descarga? Simplemente seleccionan aquí y nos va a llevar a la ventana de la imagen, y aquí tenemos los distintos tamaños, a 16K, 8K, 4K, 2K y 1K. ¿ya? Aquí está un poco los datos de esto, y nos entrega un poco la posibilidad de saber un poquito de esto, quién lo hizo y gracias a quién tenemos la posibilidad de descargarlo. ¿ya? Así es que espero les sirva y les va a gustar mucho cuando hagamos un ejemplo. Vamos a entrar a Blender. Como ustedes saben, Blender siempre nos presenta esta ventana de trabajo que es el viewport, que contiene un objeto que tiene un material. Acuérdense que acá podemos ver que este objeto ya tiene un material, y este material se llama material, ¿ya? Que es un material Principle, perdón mi inglés, BSDF, y que tiene estos parámetros como material. Tiene una cámara y tiene una luz.
Como nosotros queremos hoy día introducirnos un poquito en el tema del modo edición, vamos a partir con un cubo como una forma básica para entender un poquito la base de este modo edición, ¿ya? Al seleccionar el cubo, acuérdense que ir repasando con la ruedita del mouse, si nosotros presionamos podemos movernos en este espacio en forma orbital. Si mantengo presionada la ruedita del mouse con la tecla control, me puedo alejar o acercar, que es lo mismo que hace la ruedita del mouse. Pero la ruedita del mouse es bastante sensible, entonces prefiero hacerlo con la tecla control. Y si lo hago con la tecla shift, lo hago en modo paneo. Importante también siempre tener alternativas para hacer esto. Otra alternativa para hacerlo es utilizando estas herramientas que tenemos acá. Si yo presiono la lupa y arrastro el mouse en la lupa, es el mismo acto de acercarse y alejarse con la tecla control y la ruedita del mouse, pero aquí representado por la lupa. El paneo con la herramienta de la mano. La forma orbital lo tenemos acá. Y repasando también, recordemos las vistas. 1 para la vista frontal, 3 para la vista derecha, 7 para la vista top y 5 si quisiéramos sacar la perspectiva y activar la perspectiva, ¿ya? Voy a ir a la vista orbital. Para reconocer, para reconocer el ambiente también, o para moverse dentro de este espacio, lo podemos hacer también con este pivote que está representando los ejes de coordenadas. Aquí tenemos la vista top. Si yo presiono el 7 o esta Z nos lleva a la vista top. Si yo mantengo presionado este circulito, puedo moverme dentro de este espacio, de la misma forma que lo podemos hacer en la ruedita del mouse con orbital. Acá tenemos al lado izquierdo las herramientas de transformación, la herramienta de selección. Y al seleccionar el objeto, siempre inicialmente nos va a mostrar este ambiente de trabajo en el modo objeto. ¿Qué significa en el modo objeto? Que cada vez que yo cree una malla, un objeto, ¿no es cierto?, va a estar individualizado cada elemento dentro de un espacio de trabajo que es el viewport. Entonces lo que nosotros queremos hacer en esta escena es poder colocar un objeto, y ya está, que es el cubo, pero editar este objeto internamente. No tener que escalarlo ni girarlo, sino que editar su forma, pero internamente. Para eso tenemos que pasar del modo objeto al modo edición. ¿Dónde es esto? Acá arriba, donde está la paleta de herramientas, tenemos el modo objeto, Object Mode. Si ustedes presionan ahí, hay otras formas de visualizar el modo de visualización. Está el Edit Mode. Fíjense que cuando marcamos Edit Mode, identificamos inmediatamente que cambian las herramientas, porque aparecen estas nuevas herramientas. Aparece este submenú que nos permite poder hacer específicamente cosas con los elementos que participan de esta malla. Seguimos trabajando con el mismo espacio del viewport, pero fíjense que los elementos cambiaron. El elemento ya no es un elemento como objeto único, agrupado, sino que aquí tenemos las distintas partes que componen este objeto. Arriba, donde está el Edit Mode, tenemos 3 botones. Si coloco el mouse ahí, nos dice, aquí podemos seleccionar los vértices. Los vértices corresponden a los puntos que comprenden una malla. Si fuera, por ejemplo, una curva, los puntos que definen la curva. O los puntos de ancla, como lo conocemos en Illustrator. Pero como esto es una malla está compuesto por estos vértices. Luego, si selecciono el botón de al medio, poder seleccionar aristas. Y el tercer botón que corresponde a las caras. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que si yo quisiera trabajar y editar la malla de este contenedor, que es este objeto cubo, lo podemos hacer desde acá, desde el modo objeto, seleccionar esta malla y utilizar cualquier herramienta de transformación, por ejemplo, la herramienta mover. Y yo puedo seleccionar esa cara y desplazarla. Fíjense entonces que aquí ya no estoy escalando, sino que estoy deformando la malla. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, ahora la herramienta de rotación, yo podría perfectamente ahora mover a esta cara y hacer de que esta cara gire, pero ya dentro de la estructura de la malla. No es este giro que hacemos de todo el objeto, sino que es una parte del objeto. Control Z.
Si quiero ahora, por ejemplo, hacerlo con las aristas, exactamente lo mismo. Si yo selecciono una arista, yo podría decir que con esta arista la quiero escalar y al escalarla, ¿ven?, puedo hacer que esta arista crezca como objeto. Control Z. Si quiero que varios objetos se seleccionen al mismo tiempo, por ejemplo, el componente arista del lado izquierdo y con la tecla Shift la del lado derecho, voy a poder escalar ese y escalar esos dos elementos. ¿Ven? Entonces, tenemos la posibilidad de editar este objeto de varias formas. Una es utilizando la herramienta de transformación, dependiendo de lo que vayamos seleccionando. Si tomo un vértice, yo podría seleccionar un vértice o varios vértices. Fíjese que nosotros tenemos la posibilidad, como estoy con la herramienta de selección rectangular, encerrar los elementos que corresponden a esos vértices. Yo podría seleccionar estos ahí y poder moverlos o escalarlos dependiendo de la herramienta que tengamos. Si yo quiero mover esos vértices, los muevo ahí. Quiero mover un solo vértice, selecciono ese vértice y lo puedo mover así. Y esto nos va generando una nueva forma a partir de un cubo. Bueno, todos estos elementos también se pueden seleccionar de una sola vez con la tecla A. Y si no nos acordamos cuál es la tecla para seleccionar todo, lo podemos ver acá. En el menú Select, acá arriba, nos entrega las distintas formas de seleccionar un objeto. Por ejemplo, seleccionar todo, A. Seleccionar ninguno, Alt A. O sea, si teníamos seleccionado un objeto, un vértice, y yo digo A, selecciona todo, pero si no quiero seleccionar todo, Alt A. Si me interesa seleccionar un elemento acá y poder decir, mira, tengo este elemento seleccionado, pero quiero lo opuesto a esto, no quiero seleccionar todo menos esto, es decir, invertir la selección, también está esa opción. Ahí está la opción de invertir, es decir, va a seleccionar todo menos ese objeto. Por lo tanto, si yo en este cubo, para no estar girando, quiero seleccionar todas las caras laterales, ¿qué es lo que podría hacer? Yo podría seleccionar la cara superior, por ejemplo, voy a caras, selecciono la cara superior, pero como quiero las laterales y la de abajo, voy a decir que seleccione el inverso. El inverso es Control I. Y ahí está seleccionado todo lo opuesto. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa si selecciono todo y elimino esto? Suprimir. Me va a preguntar al suprimir o X si quiero suprimir los vértices. Como estamos en el modo de edición, nos va a dar la opción de qué quiero eliminar. O los vértices, o los bordes, o las caras. En este caso, como está todo seleccionado, que seleccione los vértices, las caras o las aristas, va a ser exactamente lo mismo. Va a eliminar todo el objeto. Si yo digo suprimir, quiero eliminar, por ejemplo, las caras, ¿ven? Elimina todo. Y fíjense que queda este elemento, este puntito que tenía la malla, que es parte del objeto. Recuerden que teníamos un objeto y ese objeto se llamaba cubo. Al eliminar el interior de este cubo, fíjense que aquí arriba el cubo no se eliminó como objeto. Lo que borramos fue el contenido de ese cubo. ¿Y por qué? Porque yo perfectamente podría nuevamente presionar Shift A, pero dentro del modo edición, Shift A y seleccionar cubo. Si ustedes se fijan, tengo el mismo objeto, cubo, pero en su interior tiene un cubo. Este objeto es como estructura, como elemento, se llama malla. Por eso seleccionamos Mesh. Entonces, yo puedo incorporar aquí varios elementos, pero que correspondan a malla. ¿Por qué indico esto? Porque aquí ya no podemos colocar cualquier cosa, no podemos colocar cámaras ni luces. Si ustedes se fijan, al presionar Shift A, ya no me da todas las alternativas de crear texto o de crear, no sé, crear luces o crear cámaras. Me da solamente las que están relacionadas con este objeto llamado malla, este objeto cubo. Y aquí podría yo decir incluso que me haga una V-Sphere. La hizo, la voy a mover. Fíjese, y ahí está. Entonces ahora tengo un objeto que está compuesto por dos objetos, ¿no es cierto? Que es un objeto esfera y un objeto cubo. Ambos pertenecen al mismo objeto llamado cubo. O sea, aquí yo podría hacer perfectamente que este objeto, la esfera, se mueva aquí, se mueva acá, ¿no es cierto? Y listo. Si vuelvo desde el modo edición al modo objeto, se van a dar cuenta que ahora al tratar de mover solamente la esfera, se van a mover juntos.
Y fíjese que el punto o pivote quedó en el centro de esto porque eso no se movió. Entonces, vamos a tener la posibilidad de crear objetos un poco más complejos, y es un poco la idea del modelado 3D, y que dentro de una malla vamos a tener una malla mucho más compleja a medida que nosotros vayamos editando esa malla en este modo objeto. ¿Qué podemos hacer en una malla? Por ejemplo, editar sus vértices, sus caras, sus aristas e incorporar más objetos dentro de las mallas que nos permitan complejizar este objeto, ¿ya? Este objeto, por lo tanto, si quisiéramos colocarle un material, acuérdense que esto ya tenía un material, ¿cómo se llamaba ese material? Material. Fíjense lo que pasa ahora si yo selecciono un color y cambio el color de este material. Voy a ir al modo rendering, acá arriba, voy a ir al modo rendering. ¿Se fijan? Ya tenemos un objeto, pero que al aplicar el material, ambos tienen el mismo material porque pertenecen al mismo objeto. Por lo tanto, si quisiéramos agregar un material distinto a un objeto, vamos a tener que hacer un proceso adicional. No significa que no se pueda hacer. Se puede incorporar un material dentro de un objeto o que un objeto tenga multimateriales. Eso se puede hacer. Pero para hacerlo hay que hacer un proceso más allá de simplemente aplicarle otro material. Porque aquí tenemos que indicar a quién le queremos agregar ese siguiente material. ¿Ya? Bueno, este es el modo de edición y vamos a ver las distintas aplicaciones que tiene, no solamente en esta clase, sino en el transcurso de las otras clases. No quiero que se compliquen, yo sé que esto va costando un poquito entenderlo, pero recuerden, modo objeto, modo edición. Atajos de teclado para el modo objeto, modo edición, la tecla tabulado, la que está a la altura de la Q, a la izquierda, nos permite a nosotros poder pasar del modo objeto al modo edición. ¿Cómo se identifican estos elementos? Por los cambios que vamos teniendo acá, pero también por esto aquí. Bueno, veamos un poquito el detalle de este modo edición. ¿Qué podemos hacer con los vértices y cuáles son aquellas herramientas que aparecen en este modo edición junto con los menús? Vamos a hacer una cosa muy básica para que se vayan adaptando un poquito a este trabajo de modelado a través del modo edición. ¿Ya? Vamos a hacer un documento nuevo para no enredarnos tanto. Voy a crear un nuevo documento general y voy a no guardar esto y voy a partir con esto. Vamos a ir probando qué pasa con el cubo. Hay algunos conceptos que son importantes saberlo desde ya para que después le saquemos provecho a esto que vamos conociendo, justamente porque en Blender, al igual que en muchas herramientas 3D, la forma que tiene esta malla es muy importante no romperla para que podamos sacarle mayor provecho, ¿ya? En el caso de un cubo, ¿qué podemos hacer con este cubo? Vamos a ir al modo edición, tecla Tab. Yo me voy a definir cuál es la forma de seleccionar estos elementos acá arriba. Puede ser un vértice, arista o caras. Por ejemplo, voy a seleccionar caras y vamos a conocer la herramienta acá. Fíjese que cuando yo estoy trabajando en el modo de edición, puedo mover los elementos de la misma forma que yo me los movía como objeto, pero aquí puedo mover una cara o varias caras. Aquí, por ejemplo, si selecciono la cara que está hacia el lado del eje Y, fíjese que yo puedo ampliar el tamaño de este cubo, pero el cubo no es que esté cambiando, digámoslo así, de tamaño como escala, sino que estoy cambiando su estructura interna. ¿Ya? Acuérdense el objeto cubo. Este elemento también yo podría tomar una de las caras superiores y poder aplanarlo. ¿Ya? Lo mismo que girar. Yo podría tomar este elemento y girarlo. ¿Ven? Puedo hacer una forma trapezoide. Podría también escalarlo, tanto hacia adentro como hacia afuera, y generar este trapecio. ¿Ven? Tengo ya una forma trapezoide. Si yo quisiera también poder modificar, no solamente de esta forma, modificar alguna arista, lo podría hacer desde acá, pero seleccionando la herramienta arista, selecciono esa arista y aquí ya podría hacerlo individualmente con una arista. Ahí está. Bueno, aparte de las herramientas de transformación, también existen estas herramientas que son muy importantes conocerlas desde ya porque nos van a permitir poder agregar más elementos a la malla o alterar la forma de estos elementos. Por ejemplo, la herramienta Extrude. La herramienta Extrude o atajos de teclado, tecla E,
recuerden, si yo selecciono herramienta Extrude, permite que yo pueda, por ejemplo, voy a seleccionar una cara, voy a la herramienta cara y voy a seleccionar la herramienta Cube. Aparece este signo más que me permite a mí poder extruir esta cara. ¿Qué significa extruir? El acto de extruir, cuando nosotros utilizamos el Extrude, es poder crear un duplicado de esa cara y poder desplazarlo, pero generando una nueva malla en ese desplazamiento. Fíjese que si yo tomo esta cara y tomo este elemento acá, se genera una segunda cara, pero va completando la malla con esta segunda cara. ¿Ven? Ahora lo voy a hacer con la tecla E. ¿Por qué lo voy a hacer con la tecla E? Porque muchas veces el atajo teclado es más rápido. Si yo tengo la herramienta, estoy haciendo este cambio. Fíjese que el Extrude ahora lo puedo editar. Si no me gustó cuánto lo desplacé, lo puedo modificar acá. Si este Extrude yo quiero hacerlo nuevamente en esta cara, pero lo quiero hacer con la tecla E, ¿cuál es el cambio? Voy a presionar la tecla E y automáticamente, ya no aparece el signo más, automáticamente con el movimiento del mouse yo puedo definir que este Extrude se haga en este sentido. Hacia arriba o hacia abajo. Fíjese que hacia abajo puedo hacer que esto de este plano vaya bajando y se genera como una especie de caja. Si presiono Control Z, se deshace esta operación de Extrude. Por lo tanto, si yo muevo esta cara, ya no está el Extrude, no está duplicada y lo puedo mover. Pero ojo, hay algo importante. ¿Qué pasa si yo presiono la tecla E? Hago el Extrude, ¿se fijan? Ahí está. Pero este movimiento lo deshago con el botón derecho. Pareciera como si se hubiese hecho un Control Z, pero cuidado. Cuando yo hago un Extrude y hago clic derecho, miren lo que pasa. El Extrude está. Lo que hicimos es deshacer el desplazamiento, por lo tanto el Extrude se hizo, pero en el mismo lugar. Por lo tanto, es una forma de poder hacer un Extrude en el mismo lugar y poder hacer cambios en ese objeto en el mismo lugar. Por ejemplo, la escala. ¿Ven? O por ejemplo, lo podría bajar y fíjese que yo puedo empezar a hacer cambios dentro de este elemento. ¿Ven? Bueno, tecla E, Extrude. Ojo con el Extrude cuando estamos trabajando con los elementos como las aristas. En el caso de una arista, por ejemplo, si quisiera extruir estas aristas, estas 4 aristas, desde aquí, acá, aquí, voy a girar un poquito y me voy a acercar. Y acá, con la tecla Shift. Fíjese entonces si quiero extruir estas 4. Perfectamente también lo mismo. Si selecciono estas 4 aristas, presiono la tecla E, hago el Extrude, pero hay un detalle. Aquí, esta extrusión que estoy haciendo, al igual que en el de las caras, se está seleccionando la cara completa. O sea, si yo quisiera hacer la extrusión de una arista, fíjese que ahí, presiono E, se hace la extrusión de la arista y en forma libre, ¿cierto? Pero es muy distinto a la extrusión, si quisiera hacerlo con 2 caras, E, ¿ven? Ahí lo hace libre. ¿Y por qué lo está haciendo así? Y cuando hice las 4 caras hizo el duplicado de la cara también. Porque al final las 4 aristas corresponden a la cara y el programa asume de que lo que queremos extruir es la cara completa definida por esas 4 aristas. Pero basta con seleccionar menos aristas y yo ya tengo la posibilidad de extruir esto libremente y como arista. ¿Qué pasa si esto lo quiero aquí controlar? Y a medida que estoy haciendo el Extrude quiero que sea solamente vertical, ahí tenemos que indicar que el Extrude, tecla E, se haga pero controlando el eje en el cual lo quiero mover, por ejemplo el Z. Si presiono el Z, el Extrude se está haciendo solamente en el eje Z. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Voy a repetir este proceso. Fíjese, tengo una cara. ¿Cómo sé que la cara no está duplicada? Porque si selecciono la cara, esta cara se desplaza junto con el resto del volumen. ¿Ya? Ya. Lo que voy a hacer ahora es, pensemos que estamos haciendo una lengüeta acá. Estoy haciendo una caja y quiero desplazar las lengüetas de esta caja. Es decir, quiero tomar la arista que está al lado izquierdo y la arista que está al lado derecho. Y quiero subir estas aristas. Entonces, para subir estas aristas no lo puedo hacer así porque me va a subir toda la estructura. Para eso tengo que hacer la extrusión. Tecla E y para que se extruya en el eje Z, Z. Y fíjese que ahora se extruyen estas lengüetas.
Hago clic acá, ahí, con el botón izquierdo. Cuando reviso este trabajo, fíjese que se hicieron estas lengüetas de la manera vertical. De una manera vertical. Ahí está. Ahora, mientras tenga seleccionadas estas aristas, ¿qué podría hacer con estas aristas? Estas aristas yo perfectamente las podría seguir moviendo hacia arriba, hacia abajo, o las podría mover a la izquierda, derecha, control Z. O podría escalarlas, tecla S. Fíjese lo que pasa cuando escalo esto. Se achican. ¿Y por qué se achican hacia el centro? Porque nosotros tenemos definido en el programa que cada vez que seleccione uno o varios objetos, siempre la escala se haga de acuerdo al punto medio. ¿De dónde estoy sacando esto? De acá arriba. Cuando yo tengo dos elementos seleccionados y quiero escalarlos, por ejemplo, si selecciono una arista y la escalo con la tecla S, lo va a hacer hacia el centro. Si ustedes se fijan, está tomando el punto medio de la arista para hacerlo hacia el centro. Si selecciono dos aristas, en este caso estas dos con la tecla Shift y presiono escala, se van a escalar, pero hacia el centro. Fíjense que la flecha apunta hacia el centro. Ahí me pasé. ¿Ya? Ahora, ¿cómo cambio eso? ¿Cómo le puedo decir, por ejemplo, que no lo hagan hacia el punto medio de la selección, sino que lo haga individualmente? Acá arriba, donde tenemos esta cadenita, está la transformación del punto de pivote, que es este centro. Y yo le podría decir que cuando yo quiera hacer una transformación, lo haga, por ejemplo, en este momento está en el punto medio, le puedo decir hacia los orígenes individuales. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora presiono escala, S lo va a hacer con respecto al centro de cada objeto. Hay un gran cambio ahí. Entonces, si quisiera hacer que los cambios se hagan de acuerdo al origen de cada objeto, aquí arriba tengo la opción de cambiarlo como orígenes individuales. Si quiero dejarlo como estaba por defecto, punto medio. ¿Ya? Y si yo le indico, por ejemplo, el 3D cursor, aquí va a influir dependiendo del 3D cursor. Por ejemplo, si yo selecciono esta arista y quiero subirla o extruirla hacia arriba, Z la extruyo ahí. Perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero que esto gire en torno al vértice? O a un punto de la cara acá. Por ejemplo, me voy a la vista 1, a la vista 3, perdón, y quiero que se gire en torno a esta cara. Entonces yo podría tomar el punto cursor 3D y situar el cursor 3D en esa cara, ahí. Miren cómo quedó, ¿ven? Y ese cursor 3D podría ser mi elemento de referencia. Si yo quisiera ahora escalar esta arista en función del cursor 3D, aquí lo indico, en función del 3D cursor. Y si ahora lo escalo, lo va a hacer en torno a eso. ¿Se fijan? Entonces ahora puedo hacerlo en función de ese cursor. Si quiero rotarlo, lo va a hacer en torno a ese cursor. ¿Se fijan? Ahí está. Está usando el cursor 3D como el elemento de rotación. No sé si lo notan ahí. Ahí. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es, cuando yo tengo seleccionado un elemento, podría cambiar la posición del cursor 3D, por ejemplo, a la base, y hacer de que el elemento gire en torno a la base. Si yo quiero que gire en torno a la base, ahora lo podría girar ahí. ¿Ven? Y ahora el giro lo está haciendo en torno a esa base. Esa es un poco la relación que tiene estos elementos. Y es súper importante no olvidar que hicimos estos cambios, porque más adelante, si queremos seguir trabajando con el punto medio, sería bueno entonces devolverlo al punto medio. Bueno, esta es la forma que tiene trabajar el modo de edición. Vamos a ver distintas formas de hacer cambios, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo con ejercicios prácticos. No quiero seguir trabajando con un cubo, pero me gustaría que fuéramos probando también con otros objetos. Vamos a crear para eso, vamos a salir del modo edición al modo objeto. Ahí está el objeto único. ¿Ven? Ahora yo puedo mover este objeto porque está agrupado. Estoy en el modo objeto. Fíjense que cuando estoy en el modo objeto desaparecieron las herramientas y desaparecieron estos menús. Y ahora voy a eliminarlo, suprimir el objeto. Y ahora voy a crear un cilindro. Ojo con el cursor 3D. Como el cursor 3D cambió de posición, cada vez que yo haga algo lo va a hacer en función del cursor 3D. Entonces, ¿cómo cambio la posición del cursor 3D?
para cambiar la posición del cursor 3D, vamos a ir a nuestra ventana o panel de propiedades, N, y aquí en las opciones de View, de visualización, está la ubicación del cursor 3D. Entonces le voy a decir que vuelva al origen, 0, 0, 0 y 0. Y ahí tenemos el cursor 3D que volvió al origen. ¿Ya? Si tiene algún grado de rotación porque lo giramos, no importa, lo cambio también acá. 0, 0. Bueno, ¿para qué hice esto? Para que al hacer el cilindro o la esfera me lo haga desde acá. Quiero que vean un detalle importante con respecto, por ejemplo, a las esferas. Shift A. Si yo creo una esfera, tengo dos tipos de esfera. La icosphere o la V-sphere. ¿Ya? La V-sphere, quiero que noten la diferencia, es una herramienta que está hecho en base a estos paralelos y a estos meridianos, ¿no es cierto?, como el planeta Tierra. Y en el caso de la Shift A, Mesh Icosphere, está hecha con triángulos. Veamos el modo edición de cada una. Si yo selecciono el modo edición de esta esfera y voy con la tecla tabulado al modo edición, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esto? Aquí se trabaja con lo que se llaman loops, ¿ya? Estos elementos loop están relacionados o pertenecen a una relación entre ellos lineal. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar estos loops que están horizontalmente y no tener que hacerlo así, 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 porque quiero escalar o quiero girar esto, fíjese, por ejemplo, voy a tomar el centro de esta esfera y quiero seleccionar todo esto, aquí yo puedo decir que me seleccione el loop completo. Debería estar aquí en el menú selección. Si ustedes se fijan aquí, en el menú Select dice seleccionar loops y le puedo decir que me seleccione el loops, edge loops, ¿se fijan? Y me selecciona todo este loop de bordes. Si yo le digo escala, scale, S, miren lo que hace. Puedo empezar a editar la escala de esto y puedo modificar este loop. De la misma manera, si yo tuviera, por ejemplo, que modificar los loops, pero verticales. Si selecciono S, ¿no es cierto?, el loop vertical, también podría ir a Select Loops, Edge Loops, ¿no es cierto?, y me va a seleccionar todo lo vertical. Y también podría hacer la escala de esto de una manera que yo puedo estirar o encoger este elemento. Por lo tanto, en una V-sphere puedo sacar provecho muy grande a estos loops. Ahora, otra forma de seleccionar los loops. Muchas veces cuando estamos trabajando con Edge, ¿no es cierto?, con bordes, si yo selecciono el loop, tengo un atajo de teclado, ¿ya? Si yo selecciono el loop y presiono la tecla Alt, voy a poder seleccionar el loop completo, ¿ya? Si yo selecciono el loop acá, el vertical, puedo seleccionar, ¿se fijan?, el loop completo. O sea, si yo hago clic con la tecla Alt, yo puedo hacer la selección del loop y podría perfectamente hacer un cambio en esto. Podría escalarlo, podría moverlo, ahí ven, y podría hacer cambios sobre la estructura. ¿Se fijan? Entonces, muchas de las técnicas de modelado que vamos a ver adelante se basan en este tipo de modificaciones. Bueno, en el caso de que quisiéramos hacer la selección de loops, pero de caras, tenemos aquí la opción de marcar primero, seleccionar caras, y con la tecla Alt puedo seleccionar los loops de las caras. ¿Se fijan? Aquí ya selecciona los segmentos. Si quisiera seleccionar más de una cara, por ejemplo, quiero seleccionar esa o así, horizontalmente. Si tomo este borde va a seleccionar horizontal, si tomo el borde de arriba va a seleccionar vertical. Ojo, importante. En el caso de esta esfera, ¿por qué no hace una selección más allá de esto? Porque en ese vértice se corta el loop. Por eso es muy importante la relación entre este tipo de esfera y este tipo de esfera. Aquí existe el loop, pero la idea es que este loop no se interrumpa. Acá no se interrumpe. ¿Bien? Por lo tanto, si quisiéramos seleccionar ambos loops, podríamos hacerlo de esta manera e incorporar también con la tecla Shift, quizá aquí estamos, incorporar también con la tecla Shift el otro loop, S.
y tendríamos todos los loops de acá. Fíjense que ahí está. ¿Mm? Ahí estamos. Ahora, ¿cuál es la importancia de trabajar con este tipo de esfera o con este tipo de geometría? Vamos a ver la diferencia con esta esfera. Vamos a salir del modo edición y vamos a ir al modo edición de acá. Fíjense que acá, si yo selecciono una esfera, un elemento, y trato de seleccionar un loop, no podría identificar cuál es el loop acá. Si trato de hacer con la tecla Alt algún elemento, no existe la relación en esta geometría. Por lo tanto, cualquier ruptura que hagamos en estos loops nos va a impedir hacer esta selección de anillo o de líneas continuas dentro, ya sea con caras como también con vértices. Fíjese que acá no tengo la posibilidad de seleccionar una línea completa. Entonces, chicos, por lo general cuando trabajamos con las esferas para hacer la edición de los loops, lo hacemos de esta manera. Con los cilindros exactamente igual. Si quisiéramos hacer una edición del cilindro, se van a dar cuenta que muchas veces vamos a trabajar también con estos loops, ¿no es cierto?, que son estos elementos planos. Para el ejercicio de la clase, yo les traje, ¿no es cierto?, ¿dónde está esto? En el escritorio. Para el ejercicio de la clase, yo les traje, ¿no es cierto?, un ejemplo con texto. Vamos a trabajar con los textos. Vamos a ver cómo trabajar con los textos y sobre todo extruir estos textos y darle materiales. Y también, para trabajar el modo edición, traje este ejemplo. Esto es un cilindro que está trabajado con el modo edición. Si quisiera hacer una pieza de ajedrez, basta con que un cilindro empiece a extruir sus caras, empiece a escalarlo y voy a tener este elemento, ¿ya? Voy a mostrar un poco la torre, que es la forma más simple. Entonces, para trabajar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear un documento nuevo, general, sin guardar, y voy a borrar este cubo, suprimir, ¿ya? Y voy a incorporar un cilindro, Shift A. Voy a ir a Mesh, Cylinder. El cilindro tiene una geometría. Si quisiéramos ver la geometría como malla, fíjese que tiene esta geometría de la cantidad de polígonos que lo construye. ¿Se acuerdan que al agregar nosotros definíamos la cantidad de vértices acá? O sea, yo podría decir los 32 que están ahí. Perfecto. Sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿para qué es importante estos 32 caras o 16 caras? Para entender que este loop va a estar compuesto por 32 caras, por lo tanto yo podría sacar provecho a esas 32 caras al momento de trabajar con este loop, y podría, por ejemplo, en el caso de la torre, ocuparla justamente para sacar las pestañas que sobresalen de la torre en el torreón arriba. Entonces es importante no solamente entender este concepto de los loops, sino que también el cambio que podemos hacer en un objeto cuando tenemos estas caras, ¿ya? Por eso es importante también empezar a preocuparnos de esto. En el caso del cilindro, ¿cómo se creó esto? Voy a hacerlo de nuevo. Voy a borrarlo. El cilindro Shift A. Y cuando yo creo el cilindro, puedo ir acá abajo a esta pestañita. Inmediatamente cuando se crea, ir a esta pestañita y controlar la cantidad de caras de este cilindro, ¿ya? Yo lo voy a dejar con los 32, pero le voy a bajar los metros de diámetro y le voy a bajar también la altura. Ahí, perfecto. Voy a volver aquí arriba al modo de shading, ¿ya? Bueno, vamos a ir al modo de edición de este cilindro. Si yo quisiera hacer la torre, voy a hacer una escala de esto. Voy a escalarlo en el Z. Ahí, por ahí. Ya, perfecto. Tengo una moneda, ¿no es cierto? Ahí. Voy a ir al modo de edición. Ahí está. Ahí está el modo edición para hacer esta torre. Las torres en general, las piezas de ajedrez tienen una forma muy orgánica y también que tiene muchas terminaciones. De repente aparecen unos anillos, de repente se produce como una cintura, unas formas curvas, ¿no es cierto? Y eso se va logrando a medida que nosotros vamos extruyendo y le vamos dando forma a esta torre. Vamos a ver entonces cómo podríamos hacer esta torre haciendo un trabajo solamente de edición dentro del modo edición con estas herramientas que están acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar a extruir las caras de este cilindro
para ir armando la estructura hacia arriba de esta torre. Yo perfectamente podría ir a la vista frontal y seleccionar la cara superior y empezar a extruir esto, pero lo vamos a hacer aquí para que lo entendamos mucho mejor. Voy a seleccionar en modo caras, la herramienta de caras acá arriba. Voy a seleccionar la cara superior y la voy a extruir. ¿Ya? Si la quiero extruir, la puedo hacer a través de la extrusión de esto de acá, ¿no es cierto? O la podría hacer con la tecla E. Fíjese lo que pasa con la tecla E. Me extruye esto. Yo quiero hacer que esto se incline un poquito. Ahí. Y voy a escalarlo. S. Mira lo que pasa cuando lo escalo. Logro esta forma. Entonces ya tengo una forma más rica a nivel de propuesta geométrica. Ahí. Perfecto. Si la vuelvo a extruir, E. Ahí creo esto. Perfecto. Y la vuelvo a extruir, E. Saco dos anillos, pero este segundo anillo lo podría volver a escalar hacia adentro. Ahí está. Si quieren escalarlo de una manera más precisa, acuérdense, la tecla Shift permite que sea más preciso el escalado de esto. Y miren cómo vamos generando estas formas. ¿Ven? Yo puedo ir teniendo estas formas más complejas a partir solamente de la extrusión de las caras de un cilindro. Bueno, estoy en la base del cilindro y quiero hacer nuevamente una extrusión E, pero a esta extrusión la voy a achicar, pero bastante, escala. Ahí. Porque quiero empezar a hacer el cuerpo de la torre hacia arriba. Ahí está. E, y empiezo a extruir esto hacia arriba. Ahí está. Fíjese una torre que estoy haciendo, es bien feita la torre, pero ayuda un poco a entender el ejercicio. Voy a extruir nuevamente E. Ahí está. Y ahora S para escalar. Ahí. E. Ahí. S para escalar. Ahí. E. S para escalar. Y fíjese la forma que estoy haciendo. Se las voy a mostrar en la vista frontal. Esa forma. Y ahora voy a extruir en la misma vista frontal. Ruedita del mouse con la tecla Shift voy a bajar. O con la manito. Con la manito puedo bajar esto ahí. Si ahora presiono la tecla E, recuerden, la cara se está extruyendo, por lo tanto puedo llegar a eso. Perfecto. ¿Ven? Tengo extruida la cara. Bueno, conozcamos otra herramienta aparte de la extrusión. Llegué a esto y quiero llegar a generar un borde acá. Una de las herramientas que se incorporan acá, acompañan al extrude, es el inset. Inset, a partir de una forma, crea una forma interior o exterior de la misma. ¿Ya? Si yo utilizo la herramienta inset, fíjese que la inset también nos indica que se puede hacer con la tecla I, ¿no es cierto? Y si yo hago un inset, miren lo que puedo lograr. Voy a seleccionar el circulito y si lo bajo este circulito o lo subo, va a llegar hasta ese límite. Si lo bajo, logro el mismo círculo, pero en el mismo lugar, pero más chiquitito. Es como hacer un extrude sin moverlo y escala. Es muy similar. Entonces llego al borde de esto. Perfecto. Ahora voy a extrude. Voy a seleccionar la herramienta extrude, pero lo voy a hacer hacia abajo. Fíjense en el efecto que se genera con el extrude. Interesante. Con esto estoy generando una forma compleja. Acuérdense que esto partió de un cilindro y ahora tenemos una pieza un poquito más compleja. Bueno, ¿cómo hago el torreón? ¿Cómo hago la parte de arriba de la torre? Voy a seleccionar caras y voy a, como se acuerdan, esto eran 32 caras. Por eso era importante las cantidades. Significa que si yo trabajo con múltiplos de 4 o en pares, voy a poder ir haciendo selecciones, ¿no es cierto?, de esto, de tal forma que con la tecla Shift puedo ir seleccionando todo eso, 4, me salto 4 y ahí voy haciendo 4 más, me salto 4 y hago 4 más, me salto estas 4 y hago 1, 2, 3, 4. 4 más. Y ahí están las otras 4. O sea, las 32 dividido 4 son 8. ¿Y cuál es la gracia de seleccionar estas 8? ¿No es cierto? O estos 4 grupos de 4, que ahora si yo hago la extrusión, estoy con la herramienta de extrusión y hago esto, ¿ven? Puedo lograr sacar estas pestañas del torreón. Entonces, esta es una de las aplicaciones que nos da esta herramienta de el modo edición.
poder a partir de un elemento muy básico como el cilindro, poder lograr estas figuras que son un poquito más complejas. Ahora bien, quiero mostrarles otras herramientas que tiene también esto. Por ejemplo, acá selecciono esto y digo, mira, sabes que está muy duro este borde que está acá, y quisiera hacer como un intermedio, crear quizá un doble línea o biselado. El biselado también está acá como tercera herramienta, llamado bevel, control B. ¿Cómo funciona? Voy a ir a la herramienta de aristas con la tecla Alt. Ahí está, ¿ven? Selecciono el loop completo de la arista, fíjese, selecciono todo el loop, y ahora esta arista le voy a hacer bevel. Bevel lo puedo hacer con esto, fíjese cómo funciona. Puedo el bevel bajar, ahí está, lo corro hacia allá, y al moverlo ahí, yo puedo definir un punto de bevel ahí. Miren lo que aparece acá con el bevel. Si no le aparece así, puede ser que esté minimizado acá. Acá me dice cuánto es la distancia del bevel, más chiquitita o más grande, cuánto es la cantidad de segmentos que quiero, porque para el bevel quizás quiero 2, 3 segmentos, y eso va controlando cuál es el aspecto que tiene este bevel. Por ejemplo, si quisiera hacer un bevel en esta esquina porque encuentro que está muy recto, vuelvo a hacer con la tecla Alt una selección del loop. Acuérdense que con la tecla Alt hago la selección del loop y aquí le digo control B. Ahora no lo voy a hacer con la herramienta, voy a hacer control B, y ahora con esto voy moviendo esto. ¿Cómo controlo la cantidad de segmentos? Lo puedo hacer aquí inmediatamente con la ruedita. Mientras estoy haciendo el bevel, con la ruedita del mouse puedo disminuir hacia abajo la cantidad de segmentos o aumentarlo con la ruedita hacia adelante. ¿Ya? Esto es una forma también de trabajar el bevel de una manera mucho más rápida que estar yendo a la ventana de bevel. ¿Bien? Ahí está. Fíjese cómo va armándose esta estructura. Perfecto. Bueno, y algo más importante, cuando nosotros estamos trabajando con este segmento, puede ser que nosotros necesitemos en la malla agregar un loop o algún segmento. Puede ser uno o varios segmentos. Por ejemplo, yo creo que mi torre tenga esta forma cinturada que tiene acá, ¿no es cierto? Y lo puedo hacer utilizando un comando que aparece aquí, fíjense aquí, se llama loopcut. Loopcut significa que yo puedo agregar más segmentos como loops. Puede ser uno o varios segmentos y poder definir en qué posición los quiero. De acuerdo a esto, lo podemos seleccionar aquí. Si yo selecciono aquí y me sitúo en esta parte, fíjese que me va indicando dónde puedo hacer los loopcuts. Lo puedo hacer vertical y horizontal. Si lo quiero hacer aquí, hago un clic. Luego que hice el clic, me aparece aquí el loopcut. Y fíjese que aquí yo puedo decir en el loopcut que me haga una cantidad de loopcuts, 2, 3. Puedo definir la posición la distorsión de esto, y esta distorsión la hace a partir de estos elementos que tenemos acá. De esto puede ser esférico y puedo ir haciendo esto, o le puedo decir que sea una distorsión recta y lo hace de una manera distinta. ¿Ya? Podría seguir aumentando la cantidad de loops y podría también definir la posición de este loop dentro del plano, cambiarlo ahí. Ahora, si este loop ya está hecho, voy a ir a la herramienta de selección. Si este loop ya está hecho, ¿se fijan? Esta creación de esto, yo podría nuevamente ahora trabajar como si fueran parte de la malla, esto, y poder editarlo con la herramienta escala, S, y empezar a hacer las ediciones correspondientes al elemento. Por ejemplo, podríamos hacerle un bisel, control B, que es muy parecido a los loops. ¿Ven? Ahí está. Y también podríamos hacer que este elemento se pudiera modificar con la estructura de los loops, escala. Ahí. Entonces vamos haciendo una figura mucho más compleja dentro de Blender. Entonces, en las técnicas de modelado podemos hacer este trabajo con los loops, podemos crear más cortes de loops, podemos incorporar estos efectos de bevel. Hay varios elementos aquí adicionales que vamos a ir encontrando
¿ya? Y eso lo vamos a ir conociendo cuando vayamos armando estructuras un poquito más complejas, ¿ya? Por ahora quiero que vean lo que podemos llegar a hacer. Si yo finalmente este elemento vuelvo al modo objeto, ahí está, lo puedo suavizar con el botón derecho Shade Smooth y ahí está mi figura más suavizada. Un detalle importante, esto es un dato. Se fijan que con el Shade Smooth se producen estas formas sombrías, que es un smooth forzado, por eso se ve un poco así. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí en el Shade Smooth es decirle que solamente se suavicen ciertos ángulos de las caras, no todos. Aquí está tratando de suavizar todas las esquinas, todos los bordes, por eso es que se ve esto como suavizado, ¿se fijan? Entonces, si yo quiero suavizar solamente las caras y no estos ángulos rectos, se fijan que aquí había un ángulo recto, sino quiero solamente las caras de acá, una forma de hacer este cambio es seleccionar el objeto. No estoy en el modo objeto, ¿no es cierto? En el modo edición estoy en el modo... Y acá, en las opciones del objeto, están las opciones de los datos del objeto de la malla. Y aquí están las opciones de normals. Y le puedo decir que las normals tenga un auto smooth. ¿Bien? Y hace un smooth solamente en aquellos ángulos que son menores de 30 grados. Si yo le digo que vaya haciendo el smooth en otros ángulos, por ejemplo, lo puedo decir 90, ¿se fijan? Va logrando que se produzca el smooth en todos los ángulos, incluso los de 90 grados. Pero si yo los dejo en los 30 grados, que son estos ángulos que están aquí, que son mucho más leves, voy a poder controlar, voy a escribirlo, 30, que el smooth sea solamente en esas caras y no en los ángulos rectos. Entonces tengo un suavizado mucho más controlado, ¿no es cierto? Y no ese suavizado feo. Entonces aquí tengo una pieza del ajedrez que me permite situarlo después en una superficie y hacer el render. Para hacerlo más interesante este ejercicio, ya que llegamos a esta etapa de modelado, voy a moverlo un poquito más para arriba. Ahí, si me voy a la vista frontal 1, quiero situar esta pieza del ajedrez acá. ¿Cómo podría yo colocar este objeto en un plano? Bueno, vamos a ir a Shift A y vamos a colocar un plano, Mesh Plane. Recuerden que estoy fuera del modo objeto, no estoy creando un plano. A veces uno comete el error y se le olvida que está dentro del modo edición y crea el plano dentro del modo edición. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un objeto compuesto, que es el cilindro distorsionado o modificado que tenemos, más el plano. Y eso se va a transformar todo en un objeto. Salí del modo edición, estoy en el modo objeto y ahora voy a hacer otro objeto, que es este plano. Este plano, cuando yo lo creo inmediatamente, le puedo decir cuál es el tamaño que quiero. Ahí, como plano. Bueno, para hacer más interesante este trabajo, quiero darles algunas herramientas adicionales. Vayamos conociendo algunas cosas adicionales que tienen que ver con los materiales. Recordemos que el cubo tenía un material. Si yo voy a las opciones de material acá, no aparece el material, pero sí está el material que tenía el cubo. Se llama material, ¿ya? Si yo quisiera ocupar este material para la pieza de ajedrez, lo voy a ocupar. ¿Ven? Ahí está, material. Le puedo cambiar el nombre. Le puedo decir, por ejemplo, plástico negro. Plástico negro. No le puse acento, pero no importa. Plástico negro. Ahí está. Ahora le cambié el nombre a esto, se llama plástico negro. Ya no se llama material, se llama plástico negro en este mundito. Le puedo cambiar las características de este plástico negro. Este trabajo de visualización que estoy haciendo acá lo estoy haciendo a través del shading. Acuérdense que tenemos estas 4 formas de visualización. El de malla. Esta malla, ¿por qué se ve así? Inmediatamente se activa el rayos X. Cuando yo voy a la opción malla me muestra toda la malla, pero si le digo desactivar rayo X veo solamente las mallas frontal, ¿no es cierto? Y las que están visibles para la vista. Pero si yo activo este rayo X, puedo ver toda la malla como esqueleto. Cuando voy a esto, fíjense el nombre que se llama, el shading o sólido. Esta opción de solid me permite visualizar la figura como un sólido. ¿Y por qué no se ve a través de ella? Porque se entiende que es una figura opaca, sólida, ¿no es cierto? Pero también podría decirle que me muestre los rayos X para ver toda la estructura completa. Pero no me muestra los materiales.
No me muestra tampoco la proyección de sombra, no me muestra tampoco cómo la luz está actuando sobre este objeto. Es una visualización rápida y muy útil cuando uno está modelando. Pero si quiero ver los materiales, ya voy a la opción de Material Preview. ¿Ya? En este Material Preview ya estoy viendo algunas respuestas a las luces de los materiales sobre el objeto. Y aquí es donde yo podría cambiar el color base de este material y oscurecerlo un poco. Quizás darle un tonito acá y oscurecerlo. Ahí está. ¿Miren? Ahí está el material que yo estoy viendo. Este material se está visualizando aquí como material y nos está mostrando una previsualización, no sé si ustedes se fijan, que nos está mostrando cómo se ve este material dentro de un ambiente que tiene cierta respuesta como fondo. ¿Ya? No se visualiza muy bien, pero se los voy a mostrar con mayor detalle ahora que vamos a modificar este material. Modificamos el color del material. Yo le voy a bajar un poquito la saturación para que se haga más gris. Ahí está. Le voy a bajar también quizá un poquito este efecto roughness, que es como de desgastado. Y cuando le bajo el roughness, fíjese que este roughness empieza a verse como un efecto más plástico, más metálico del material, y se ve un paisaje de fondo. Bueno, es una de las características que tiene esta opción de previsualización de material. Nos simula este paisaje de fondo para representarnos mucho mejor el material como respuesta a lo plástico, los reflejos y todo eso. Pero no es algo que vaya a aparecer en el render. Si quisiéramos ver algo realmente en el render, lo podríamos hacer con el cuarto botón, la visualización del render. Y ahí está. En este momento la escena no tiene ese paisaje, por lo tanto en el render no me lo va a mostrar. Pero sí puedo modificar aquellos parámetros acá y el render sí me lo va a mostrar. Además me está mostrando la proyección de sombra, las luces, etcétera, etcétera. Entonces, estas 4 visualizaciones tienen sus ventajas. Para construir un objeto y relacionarlo entre sí tenemos el primero y el segundo, que tiene que ver con Solidot y Wireframe. Para ver los materiales, esta opción de acá, ¿cierto? La tercera, que es la de previsualización de material, y la del rendering, que es ver a partir del motor de rendering que estamos usando cómo se va a visualizar este material en la escena para el render final. Ahora bien, ¿cuál es el motor de render que estamos utilizando aquí? A tiempo real incorporó esta nueva versión de Blender un motor de render llamado Eevee. Este motor de render, ¿dónde lo encontramos? Si vamos a los paneles que tenemos a la derecha, aquí tenemos como un televisor o una cámara, la parte de atrás de una cámara digital, que corresponde a la opción de propiedades del render. ¿Cuál es la característica del render? Y aquí nos está diciendo que el motor de render o render engine es Eevee. Eevee tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, no trabaja muy bien. Es muy bueno porque a tiempo real podemos lograr buenos efectos acá, ¿ya? Pero tiene algunos parámetros que hacen que no se comporte bien con algunos materiales. Por ejemplo, el vidrio o las luces cáusticas, luces que generan ciertas respuestas sobre otros objetos. Entonces es un motor de render que es muy bueno para trabajar a tiempo real, pero tiene algunos inconvenientes. Pero saquémosle el provecho un poquito a este render Eevee. Por ejemplo, tiene acá, dentro de sus propiedades, que podríamos probar. Fíjese que yo estoy generando un elemento que está reflejando, pero no me está reflejando la escena correctamente. Entonces le puedo decir que simule, como es un motor de render que no hace un trabajo tan acabado con respecto a los reflejos, que simule los reflejos a través de situar lo que me está mostrando la pantalla dentro de los reflejos. Entonces activo esto. Fíjese cómo se ve ahora. Interesante. Va tomando información de la pantalla y la va incorporando en las caras para simular un reflejo mejor. ¿Fijan? Y aquí ya tenemos un reflejo mucho más interesante. Perfecto. El otro motor que nosotros tenemos acá, que es mucho más realista porque toma los reflejos reales, es el motor Cycles. Cycles trabaja, digámoslo así, con un motor de casi realismo exquisito que nos permite sacar mayor provecho de simular los reflejos a partir del espacio de la pantalla, sino que lo hace automáticamente porque Cycles hace el cálculo y por eso se demora un poquito más
que Eevee para hacer. Esto no es un motor a tiempo real, necesita estar haciendo un render constante. Por lo tanto, es un motor interesante, pero que tiene mayor tiempo al momento de hacer render. ¿Ya? Ahora bien, volvamos a Eevee, porque me interesa que lo veamos en una manera básica. ¿Cómo yo puedo cambiar o simular si esto tuviera en un escenario? ¿Cómo podría yo hacer esta simulación del escenario cambiando el fondo? Esto es nuevo, esto es materia nueva y es muy interesante porque podemos hacer que los reflejos cambien a partir de estos cambios acá. Vamos a ir a esta pestaña que se llama la pestaña del mundo o world, las world properties. Entonces en este momento dice que tenemos como mundo un color. Este color yo lo puedo cambiar, ¿no es cierto? Lo puedo hacer más oscuro, fíjense. Y va a cambiar también en el objeto, lo puedo hacer más claro. Pero también podría decirle a este elemento que me incorpore una imagen en vez de un color. ¿Qué tipo de imagen quiero colocar? Una imagen que se llama Environment Background. Vamos a seleccionar donde está el color, este puntito que está acá al lado, y le vamos a decir que nos traiga una Environment Texture. Se van a dar cuenta de un detalle. Va a quedar todo rosado. ¿Por qué? Porque Blender indica que cuando ustedes están agregando algún elemento y falta algo de ese elemento, algún parámetro de ese elemento, nos indica con este color medio fucsia. ¿Y cuál es el elemento que está faltando? El que me indica acá. ¿Cuál es el archivo que quiero colocar como fondo? En este caso, el Environment Texture es un ambiente circular o, digámoslo así, en 360. Entonces yo le voy a decir aquí en la carpeta donde dice Open, que me abra la imagen. Y al abrir vamos a ir al escritorio, a la carpeta de la clase, y le vamos a decir que nos seleccione una de estas imágenes HDRI. Fíjense cómo son estas imágenes de 360. Por lo tanto, si yo quisiera trabajar con esta oficina, voy a seleccionar aquí esta oficina que está aquí, Open Image. Aparece no solamente como fondo, sino que también aparece en los reflejos. Y fíjese cómo esto va cambiando. Voy a ampliar un poquito el tamaño del plano, voy a seleccionar el plano, lo voy a escalar, S, para que no me muestre tanto fondo. Ahí. Y fíjese cómo va cambiando este material. Ahora bien, es verdad, está interesante, pero quizá en el render no quiero que aparezca esto. Hay varias formas de taparlo o hacerlo transparente. Si quisiéramos llevarnos esta imagen y colocarle nosotros un fondo, podríamos decir que el render lo haga, voy a las opciones de render, lo haga con transparencia. ¿Dónde está esta opción de hacer, por ejemplo, un PNG de tal forma que se lleve esto como una transparencia? Vamos a las opciones de render, a la cámara, y acá abajo donde tenemos el film, vamos a abrirlo y ahí está la opción de activar la transparencia. Entonces tenemos un mundo que nos permite poder visualizar los reflejos, pero de una manera no tan invasiva con este fondo que aparecía ahí. Fíjese cómo aparece esta transparencia ahora con el motor llamado Cycles. Ahí está Cycles. Aparece todo este trabajo de cálculo de render. Nos simula estos reflejos producto que tenemos esta transparencia. ¿Ya? ¿Dónde estaba esto? En World. Y ahí está. Y si este World queremos cambiarlo, vamos a la carpetita y podríamos seleccionar otro World. Fíjese que cambia también las características de la luz. Voy a seleccionar este donde la dominante es amarilla. Open Image. ¿Ven? Y cambia también el aspecto de la luz de los objetos. Ahí está. Y miren qué interesante el efecto de la... Ahora, si yo voy a seleccionar la pieza y voy a su material, yo podría perfectamente decirle, mira, quiero que esto tenga más efecto de metal. Entonces aumento la cantidad de efecto metallic del material. Y miren cómo esto va cambiando y el reflejo finalmente se hace mucho más fuerte. Si yo el roughness lo aumento, suavizo ese efecto metálico como si fuera desgastado, o si lo dejo en 0, refleja como si fuera casi un espejo. Entonces tenemos una pieza con estos efectos. Miren lo que pasa si esta textura ahora se la aplico al plano.
Selecciono el plano, voy a material, no creo un material nuevo porque ya lo tengo existente, voy acá y le digo el plástico negro. Miren cómo se ve esto. ¿Fijan? Ahí tenemos el efecto de esta pieza acá. Voy a cambiar el mundo y podría ir probando con otros elementos en la carpeta. Voy a ir, por ejemplo, a este paisaje. Y tenemos este efecto. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un render de esto, vamos a ir al punto de vista de la cámara. Voy a cambiar un poquito este. Lo voy a cambiar por este de acá, para que me ilumine un poquito más. Ahí está. Si quisiera cambiar el efecto quisiera ver el render final de esto, voy a ir al punto de vista de la cámara. Presiono la tecla 0. Ahí está el punto de vista de la cámara. Para mover la cámara yo le indiqué que la forma más fácil era utilizar tecla N en la pestaña de View, ir a esta opción de Lock Camera to View para que la cámara se amarre a nuestra forma de observador. Por lo tanto, si yo empiezo a girar el punto de vista de la cámara con la tecla Shift, me muevo, estoy cambiando la posición de esta cámara. Si desactivo esto, se fija y ahora, ¿ven? Puedo moverme, pero si voy a 0, ahora ya quedó establecido el punto de vista de la cámara. Si estoy con el motor de render Eve, cambié este Screen Space Reflections. Fíjese cómo se ve sin esto. Se ve el reflejo, pero no se ve el reflejo de la escena. Ahí está sacando un poquito el efecto de la escena. Si hacemos el render aquí como Eve, y voy al menú Render y digo Render Image, se va a demorar un poquito, pero fíjense en el resultado final. Va a hacer el render y nos va a generar una imagen con el fondo transparente, con los reflejos y con la imagen. Voy a alejar un poquito porque el render es bastante grande. ¿Ven? Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más acostado para que podamos ver la transparencia. ¿Ya? Voy a cerrar esta ventana render. Voy a ir a la cámara, nuevamente Lock Camera to View. Voy a girar esto un poquito más. Lo voy a poner aquí. Ahí. ¿Ya? Voy a desactivar Lock Camera to View y voy a hacer nuevamente el render. Render Image. Se demora un poquito, pero es importante entender que la geometría y la respuesta de la superficie y todos estos cambios que hicimos van a cambiar esto. Fíjese que ahí está la transparencia. ¿Cuál es el requisito para mantener esa transparencia como imagen? Guardar esta imagen, voy al menú Image, Save As, guardarlo en un formato que acepte transparencia. Lo voy a guardar en el escritorio, en la carpeta de la clase, y lo voy a llamar, aquí abajo, lo voy a llamar torre. Ahí está. Y aquí está el formato PNG, podemos utilizar el PNG, cualquiera de estos formatos que permiten transparencia. TIFF también permite transparencia. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Cómo sé yo que permite transparencia? Por la letra A que aparece acá. RGB A significa que tiene Alpha Channel, o sea, transparencia. Si yo marco la opción JPG, el JPG no tiene transparencia, por eso no aparece la letra A. Si yo digo aquí, quiero esto como PNG, ahí está, me da la opción de guardarlo como RGB o RGB con Alpha Channel, es decir, con transparencia. Lo voy a guardar ahí, guardar como imagen. Bueno, voy a ir a Photoshop. En Photoshop voy a abrir esta imagen. Voy a ir al escritorio. Y en el escritorio voy a ir a la clase y ahí está mi imagen con el fondo transparente. Voy a abrirla. ¿Se fijan? Y tengo una imagen con el fondo transparente. Es decir, yo podría incorporar esta escena 3D a una ciudad como Santiago o colocar el fondo de un restaurante y poder hacer de que esto pareciera ser una mesa que está en un restaurante. Es decir, a nivel de capas toma la transparencia. Interesante. Vamos entonces a ir al último ejemplo, principalmente para ver dos cosas. Cómo podemos trabajar ya no como malla, sino como objeto texto, una propuesta tipográfica, y de qué manera podríamos jugar un poco con estos materiales, y algo nuevo que tiene que ver un poco con la edición de las luces. Cómo las luces participan dentro de un espacio 3D para su ambientación
y cómo también podríamos trabajar los materiales como si fueran una luz. ¿Bien? Entonces voy a cerrar aquí Photoshop. Voy a mostrarles aquí esta carpeta con ejemplos que va en la carpeta Lettering, donde podemos ver aquí las distintas formas de aplicar el texto como tridimensionalidad. De una manera iconográfica, ahí lo tenemos como luz, a la manera de mockup. Tenemos distintas formas de trabajar esto tridimensionalmente, utilizando las tipografías del sistema o dibujando desde Illustrator, por ejemplo, y llevándolo a Blender. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Tenemos aquí distintos ejemplos donde aparece la materialidad, aparecen también algunas texturas como la madera, distintas formas de trabajar el texto tridimensionalmente. Entonces vamos a crear un documento nuevo, ¿ya? File, New, ahí está. Y en este documento nuevo voy a borrar el cubo y vamos a trabajar no con el mesh típico, sino que específicamente con la herramienta o con el objeto texto. ¿Cómo creamos un objeto texto? De la misma manera que lo creamos siempre. A través del botón Add arriba podemos agregar texto aquí, o podemos ir Shift A y decir aquí que nos haga un texto. Al hacer el texto nos hace un texto de 2 metros. Vamos a escalarlo un poquito, S, y lo vamos a agrandar. Ahí está. ¿Cómo se entra al texto para poder editar esa palabra, ¿no es cierto? Es decir, que no quede la palabra texto y quede la palabra que yo quiero, y la tipografía. ¿Cómo podríamos configurar todos esos parámetros? Primero, para modificar el texto como palabra, ¿no es cierto? Vamos a entrar al modo edición, es decir, a la herramienta de edición que aparece aquí arriba, modo edición. Ahí está. Lo podemos borrar el texto porque queda el cursor parpadeando, y aquí voy a escribir la palabra, por ejemplo, Blender. Ahí está. Salgo del modo edición al modo objeto o con el tabulado. ¿Ya? Este elemento lo voy a desplazar un poquito más allá. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer con este texto? Si analizamos este texto, tiene una tipografía estándar que viene predefinida en el programa, donde podemos configurar las características de la tipografía. La tipografía aparece dentro de los paneles, la opción como objeto, pero acá abajo, dentro de las propiedades de la malla o de la estructura o de los datos, nos muestra el icono de un texto. Ahí es donde tenemos las propiedades del texto. Y una de las propiedades del texto es el font. Y en el font podemos aquí cargar tipografía del sistema o cargar fuentes como archivo de una carpeta. Tenemos las regular, las bold, podemos configurar los distintos tipos de texto que podemos trabajar aquí en Blender. Y si vamos, por ejemplo, a regular y vamos a la carpetita, podemos cargar las que pertenecen al sistema. En el Mac puede ser que tengan el library, busquen por ahí la carpeta fonts y van a aparecer las fuentes. Entonces entro a las que están en el sistema y yo especifico aquí con cuál quiero trabajar de las tipografías que tengo en el sistema. Puede ser cursiva, puede ser también una tipografía bold, ¿no es cierto? Sans serif, puede ser con línea gruesa, delgada. Ahí ustedes tienen que elegir su tipografía. Si quieren ir a una carpeta, yo puedo ir al escritorio y voy a la carpeta de la clase y ahí están las fonts que trajimos. Y también, ¿ven? Sin instalar la tipografía, yo podría seleccionar el archivo y poder utilizar ese archivo como ejemplo. Voy a utilizar aquí, ya que les traje esta, la Bebas. La voy a seleccionar y ahí está el texto escrito con la Bebas. Dentro de las opciones del texto tenemos acá, aparte de la font, tenemos acá el tamaño de la tipografía. Ahí está. Tenemos también la opción de trabajar ¿cómo se llama? Las versalitas. Tenemos la opción de trabajar el párrafo, la alineación al centro. Ahí está. Va a quedar al centro del punto de pivote, según el punto que teníamos ahí. Podíamos también definir más abajo el espaciado de carácter, que se separen más las letras o se separen menos. En fin, todos aquellos parámetros que nosotros encontramos en Illustrator los encontramos también acá. Y uno de los elementos que nos presenta el texto es el ítem llamado geometría o geometry.
Este elemento de geometry, si lo abrimos, nos entrega dos valores. El valor de extrude, que son los parámetros que tenemos aquí, y el valor de bevel. En geometry vamos a poder modificar la extrusión, es decir, el volumen hacia atrás del objeto, y el bevel, que corresponde al bisel. Veamos. Si tomo el valor de extrude y comienzo a aumentar este valor de extrude, fíjense en el ejemplo cómo empieza a aparecer este volumen tridimensional. Y como tenemos este volumen tridimensional, ahora podemos ya visualizar esto como un volumen y no tanto como un plano. Ahí está. Ahora, si quisiera girar el texto y dejarlo parado, ¿no es cierto?, y dejarlo en vertical, sabemos que lo tendríamos que girar en torno al eje rojo para que éste lo gire en este sentido, es decir, el eje X. Por lo tanto, lo podríamos rotar de la siguiente manera. Vamos a las propiedades N, tecla N, y en la rotación con respecto al eje X le indicamos 90 grados. 90, eso, ahí está. O, lo dejar en 0, podría seleccionar el texto, presionar la tecla R, X, 90. Enter. Y ahí tenemos el texto en vertical. Si este texto ahora lo analizamos, tiene este elemento que se llama el extrude, lo que le da esta profundidad, y podríamos agregar este elemento bevel o el dip del bevel, ¿no es cierto?, que corresponde al biselado del texto. Si empezamos a aumentar el bevel, fíjense cómo este texto crece porque aumenta su bisel y nos da este borde redondeado justamente porque aumentamos el bevel. Este bevel, si lo queremos trabajar con mayor precisión, lo podríamos mover también aquí con valores o con la tecla Shift, hacer de que sea más delgadito o más grueso arrastrando el valor, o con un valor específico, por ejemplo 0.005, y tendríamos un bevel un poquito más controlado. Ahí está. Entonces tenemos una tipografía volumétrica. En el caso de la resolución, ¿qué es la resolución? Voy a aumentar un poquito el bevel para que vean el cambio. El bevel en estos momentos, si lo vemos en esqueleto o en el ítem de wireframe, el bevel tiene, si se fijan, todos estos pasos para hacer esta curvatura. La resolución corresponde a la cantidad de pasos. Si ustedes se fijan, esto tiene 4 líneas para definir el bevel. Yo le voy a disminuir esa cantidad de líneas a 3, a 2, a 1 en resolution. Fíjese lo que hace ahora el bevel. El bevel pasa a ser un elemento recto. Si lo dejo en 0, pasa a ser un elemento que no tiene subdivisiones, y estas subdivisiones hacen que el bevel se vea recto. Basta con que vaya aplicando de a una y este bevel ya se va curvando. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este bevel lo voy a bajar un poquito por ahí, y un poquito menos. Por ahí. Ahí tenemos el bevel. ¿Qué podría hacer yo con esta tipografía? Tomando algún ejemplo de los que les mostré, voy a trabajar esta tipografía doble. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mira, voy a duplicar este texto, Shift D, y lo voy a traer hacia adelante. Y ahí, perfecto. Algunos me preguntaban por qué cuando yo veo mi figura se ve rayado, ¿ya? Y es porque al estar duplicado algo y montado sobre su duplicado, se produce ese error que te está indicando que tienes montados dos objetos o dos planos en el mismo lugar. Entonces una forma de mostrarlo es con este rayado. Lo que nosotros podemos hacer aquí, ya que duplicamos esto, podríamos disminuir el valor de extrude, ahí, y podríamos también disminuir un valor del extrude que es el offset. El offset corresponde a más cuánto crece el texto hacia adentro o hacia afuera. Entonces yo podría disminuir un poquito el offset, ahí, ¿ven? Y tenemos un texto. Lo voy a correr un poquito más hacia adelante. Ahí está. Un texto que se achicó una cantidad de veces con el offset en negativo. Si yo le digo offset positivo, va a ir creciendo más de lo que nos daba la tipografía. Aquí lo estoy haciendo hacia adentro, por lo tanto con valores negativos. Ahí.
Y fíjense que tengo un efecto acá de un texto doble. ¿Ven? Este texto doble yo podría hacer que fuera un poquito más saliente o menos destacado. Ahí está. Y si quisiera, en el caso opuesto, el texto más grande, seleccionarlo y aumentar ese offset, lo podría hacer también ahí para aumentar la distancia entre ellos. ¿Ven? Perfecto. Ahora bien, tengo el texto ya con volumen y vamos a definir aquí qué quiero hacer con este texto. Yo voy a jugar un poquito con un ejemplo que le había mostrado acá. Voy a jugar, por ejemplo, con esto. Si ustedes se fijan, es un texto que tiene dos colores y aparte de este volumen que aparece acá, que lo podríamos hacer también, podríamos trabajar el texto con dos colores y una superficie como una pared. Entonces, si quisiera agregar una superficie como pared, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un plano, Shift A, Mesh, Plane, y este plano que tengo creado acá, lo voy a ampliar desde la pestaña del plano. Voy a ampliarlo aquí a una cantidad de metros, por ejemplo, 100. Lo voy a poner aquí 100 metros. Y aquí tengo un plano de 100 metros de tamaño. Y este plano de 100 metros lo voy a girar de la misma manera que gire el texto, lo voy a girar 90 grados con respecto al eje X. 90. Ahí está. Voy a colocarlo más atrás. Miren cómo se ve ahí. Lo voy a colocar más atrás. ¿Cuál es la vista que me permite ver qué tan atrás puedo colocar el plano? Puede ser la vista derecha, 3. Y aquí puedo ver qué tan atrás puedo colocar este elemento. ¿Ven? Ahí tenemos el texto, el más delgadito. Lo puedo incluso sacar un poquito más adelante. Ahí. Ahí está. ¿Fijan? Ahí tenemos el plano. Lo vamos a ver en el esqueleto. Ahí tenemos el texto más pequeño, el texto más grande y el plano. Si analizamos esto ahora en pantalla, ahí está. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vámonos a la vista de visualización de materiales. Ahí está. En la visualización de materiales o en la visualización de render, el otro, nos está mostrando algo extraño. A mí por lo menos me está mostrando esto muy oscuro. ¿Qué sucedió aquí? Aquí vamos a entrar al tema de las luces. La luz que tenemos incorporada en la escena, que es esta luz que viene por defecto, que se llama la luz puntual, está ubicada detrás de la pared que yo he creado. Entonces pierde la iluminación la escena. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta luz y moverla hacia atrás de tal manera que me vaya iluminando la escena. Esta luz la puedo subir, la puedo bajar, la puedo colocar aquí, ¿ven? Ahí está, la puedo colocar más central. Pero me gustaría que probáramos otros tipos de luces. Las luces también, al igual que otros objetos como los textos, las mallas, tienen sus propiedades. Si vamos a la propiedad de la luz, fíjense que cuando yo selecciono una luz me aparece una ampolleta. Me da la posibilidad de definir aquí distintos tipos de luces. Por ejemplo, esta luz puntual, que es como una luz de ampolleta, que me da la opción de un color, la intensidad. Yo puedo disminuir la intensidad aquí, por ejemplo, en vez de 900 watts podría colocar 10 watts, baja la intensidad, o poder colocar 200 watts de intensidad. Tenemos también el radio, que nos permite suavizar los bordes de esta proyección de sombra. ¿Ven? Y esto me va a ayudar a poder configurar esta luz. Ahí está. Luz puntual. Pero hay otro tipo de luces. Por ejemplo, la luz de sol. La luz de sol o sun es una luz paralela. Es una luz que no se proyecta en forma cónica. Se proyecta al igual que el sol de una manera paralela. Pero cuando nosotros la creamos, fíjense que está apuntando hacia otro lado. ¿Por qué no lo veo iluminado el objeto? Porque la luz de sol, yo la podría levantar aquí o dejar aquí, pero está apuntando hacia la izquierda, no hacia atrás. Entonces, ¿qué vista me permitiría a mí poder visualizar? ¿De qué manera giro esta luz para llevarla allá? La vista top. Ahí me está mostrando que está apuntando incluso hacia atrás. Selecciono esta luz y con la herramienta rotación le podría decir que la girara y apuntara
hacia mi texto de esta manera. Vamos a ir a la vista a la cámara, 0, y ahí tenemos la vista a la cámara con respecto al texto. Se dan cuenta que esta luz está quemando esto, claro, porque tiene mucha fuerza la luz de sol. Entonces quizá debería bajarla a 10, porque acá la intensidad no son los watts que habíamos visto antes, sino que es una intensidad medida de una manera distinta. Ahí está. ¿Ven? La luz de sol. Otra luz que tenemos aquí es la spot, que tiene una proyección cónica. Y esta luz, como trabaja con watts, la vamos a tener que aumentar. Fíjese cómo es la luz de spot. Tiene una proyección cónica y al ser cónica podemos aumentar la forma, bajarle los grados para que se cierre más o abrir los grados para que se abra más. Aquí en Size, en Spot Shape Size, podríamos suavizar el borde o endurecer el borde para que este círculo sea más intenso. Y al igual que cualquier objeto, esta luz la podríamos mover hacia arriba, ¿no es cierto?, para que ilumine mejor este objeto. Y la otro tipo de luz que tenemos acá es la luz de área. La luz de área no se ve muy bien, lo vamos a ampliar en el tamaño de Size. Es un plano que distribuye una luz difusa. Fíjese que la luz difusa es una luz, vamos a mirarlo aquí un poquito. La luz difusa es una luz que por lo general no tiene, voy a girar un poquito esto, ahí. No tiene una sombra tan dura y distribuye la luz de forma homogénea a través de un panel que tiene una forma, en este caso una forma rectangular. Yo le podría decir aquí en las opciones de Shape que sea de manera cuadrada, que sea de manera como disco o circular, y esto me va a ayudar a que la proyección de sombra se le pueda a la proyección de esta luz se le pueda dar una forma. La voy a trabajar en forma cuadrada y voy a trabajar aquí rectángulo, y voy a trabajar la forma de este rectángulo con respecto al size horizontal X, ¿no es cierto? Ahí está. El size Y, ahí está. Voy a achicarlo un poquito más, ahí está. Y fíjese cómo es la proyección de sombra, ahí está. Entonces me falta un poquito más de intensidad, voy a aumentar el power para que esto tenga más fuerza y voy a bajar un poquito esta luz para que no sea tan cenital y no proyecte tanta sombra hacia abajo, y la llevo un poquito más acá. Al igual que los otros objetos, si yo me voy a la vista lateral, puedo girar esta luz de tal manera que, ¿no es cierto?, se proyecte de esta manera. Ahí está. Voy a aumentar un poquito más la intensidad de esta luz. Ahí está. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí. Perfecto. Ahora bien, todas las luces tienen una opción llamada Shadow o sombra, donde podemos controlar si queremos que proyecte sombra o no queremos que proyecte sombra. Y si queremos que proyecte, aquí tenemos distintas sombras, incluso una sombra de contacto, que se proyecta una sombra donde se están tocando objetos entre sí. No se nota tanto aquí, pero después lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces podríamos indicar que la sombra se proyecte o no se proyecte. Bueno, voy a quedarme con esta luz, que la encuentro interesante. Sí la voy a bajar un poco más para que no tenga tanta sombra hacia abajo. Y quiero que vean cómo esta luz también funciona o se visualiza de una manera mucho mejor en el motor de render llamado Cycles. Voy a ir a la camarita donde tenemos los motores de render y le voy a decir que trabajemos con el render Cycles. Ahí está. En Cycle tenemos una sombra mucho más suavizada, el efecto de los objetos aquí es mucho más realista. Voy a ir a la vista de la cámara, fíjense, ahí está la cámara. Voy a hacer que la cámara en el menú View se enlace, aquí voy a volver al modo sólido, se enlace la cámara a la vista, y esto me va a permitir girar un poquito la vista y dejarla más frontal, ahí, alejarme un poquito, ahí, poder moverme con la tecla Shift a esta altura. ¿Ven? Entonces ahí tengo una vista más frontal y desactivo la opción de Lock Camera to View. Bueno, ahí tenemos nuestra escena con un muro. Este muro ya está
ubicado detrás del texto. Tenemos el texto duplicado, uno más grande, uno más pequeño. Tenemos esta luz y tenemos este punto de vista de la cámara. ¿Qué nos está faltando dentro de esta escena? Si quisiéramos hacer un render, lo podríamos hacer, pero nos vamos a dar cuenta que este render no tiene. ¿Fijan? Entonces, para trabajar un render mucho mejor, ¿no es cierto? Una propuesta gráfica mucho mejor, vamos a trabajar con materiales. Voy a dejar un material blanco como material del texto interior. Voy a ir a materiales, voy a crear un nuevo material y le voy a decir que este material sea llamado blanco. Blanco. Perfecto. Características de este blanco. Le voy a decir que sea un poquito más metalizado para que tenga un poquito de reflejo. Le voy a quitar un poquito de roughness. Perfecto. Perdón, de specular. Y roughness. Ahí está. Perfecto. Para el otro texto, el texto más grande, le voy a crear una nueva textura llamado... Me cuesta seleccionar aquí. Ya. Anaranjado. Y este anaranjado voy a darle un color anaranjado intenso. Ahí está. Con saturación al máximo. Ahí voy definiendo qué tan anaranjado, qué tan rojizo va a ser. Por ahí. Y lo podemos visualizar ya en el modo render. Ahí está. ¿Venga? Vamos a la vista de la cámara. Ahí está. Y podríamos jugar también un poquito aquí con aumentando un poquito lo metalizado. Le vamos a dar un poquito más de reflejo a esto y bajando un poquito el roughness podríamos hacer mucho más metálico este anaranjado. Y si queremos jugar con los anaranjados, podría seleccionar el plano aquí arriba o seleccionar el plano aquí. Tenemos el icono que nos permite utilizar los valores de la escena, los materiales de la escena, y seleccioné el anaranjado. Fíjense que ahí tenemos, voy a aumentar un poquito la luz, voy a seleccionar la luz, para seleccionarla lo voy a seleccionar aquí y le voy a aumentar un poquito la intensidad. Quiero que sea un poco más intenso esto. Ahí está. Entonces, como ya tengo esto, si quieren vamos al motor de render Cycles, podemos compararlo Eve con Cycles. Miren cómo se ve Eve. ¿Mira? Es muy similar, pero tiene menos calidad, tanto en Eve como Cycles. Y vamos a ver de qué manera podemos incorporar un nuevo texto a esta escena. Vamos a colocar aquí un nuevo texto. Voy a volver al modo sólido y voy a colocar en esta escena un nuevo texto. Voy a escribir una nueva palabra, Shift D, Control Z, voy a escribir Shift A y voy a colocar un texto, y en este texto que aparece ahí, lo voy a correr un poquito más hacia acá, ahí está, voy a escribir la palabra 3D. Recuerden, para escribir en el texto hay que ir a el modo edición, tecla Tab, borrar el texto y escribir 3D. Perfecto. Salgo del modo edición y ahí tengo mi texto. Lo voy a correr un poquito más adelante y lo voy a girar al igual que esto en X, rotar en X, R, X 90. Ahí está. Vamos a ir al punto de vista de la cámara y ahí tengo el texto. Lo voy a bajar un poquito acá. Voy a girarme un poquito para ver la posición. Está muy adelante. Lo voy a echar hacia atrás. Ahí voy a cambiar la tipografía porque no me gusta esta tipografía. Y voy a buscar una tipografía. Si voy a las opciones de este texto, voy a buscar una font distinta. Voy a ir al sistema. Ahí está. Y voy a buscar una font que sea un poquito más bonita. Voy a buscar una tipografía que sea más suelta. Esta que está acá me gusta. A ver. Ahí está. Ustedes se fijan, la voy a agrandar un poquito. O podría ser de las que yo les traje. Voy a cargar esa que es delgadita. De la carpeta de la clase voy a ir a font y voy a trabajar esta que es delgadita. Y la voy a escalar. Ahí está. La voy a rotar. Voy a ir a la vista frontal 1 y la voy a rotar.
por ahí, o ahí, por ahí. Hagámoslo distinto al ejemplo. Lo voy a poner ahí y un poquito más abajo. Pero esta es una tipografía que está plana. Entonces, si nos acercamos, ¿fijan? Es una tipografía plana. Podemos darle un poquito de, en la geometría, podemos darle un poquito de extrude. Ahí está. Ahí está. Fíjese cómo se ve ahora con extrude. Ahí está. Y podríamos aplicar un poquito de bevel ahí para que quede más redondito. Ahí está. Perfecto. Voy a acercarlo un poquito más al plano, que no quede tan distante del texto. Me voy a ir a la vista 3 y le voy a decir que se acerque un poco más al plano. Recuerden que el plano estaba por aquí. Ahí está el plano y me está quedando este texto muy distante del plano. Ahí. Ya, ahí está. No sé por qué no se selecciona el plano. Aquí está el plano. Ahí está el plano. Eso. Vamos a ir a la vista de la cámara, 0. Y tenemos este objeto. ¿Cuál es la propuesta que les quiero dar? Hay una forma de materializar algo que no es la que viene por defecto. Voy a ir al modo render. Hay una forma de aplicar material que es una luz que se llama la luz de emisión. Lamentablemente esta luz de emisión no se nota cuando estamos con el motor de render Eevee. Voy a ir a la camarita, las opciones de render, voy a ir a Eevee. Fíjense cómo se ve en Eevee. Quizás se nota muy parecido al de Cycles, pero fíjese el material que le voy a aplicar a este 3D. Voy a seleccionar el texto 3D, ahí está. Voy a ir a materiales, no tiene ningún material, le voy a crear un material nuevo, pero aquí donde tenemos el tipo de superficie del material lo vamos a cambiar y vamos a seleccionar ahí un tipo de material que se llama emisión, que es un material que ilumina. Le podría dar incluso un color a esta emisión, por ejemplo, un color anaranjado, y le podría dar una intensidad o un strength, por ejemplo, de 10. Se ve un poco iluminado aquí, sí, pero estamos con el modo de render Eevee. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Cambiamos el modo de render Eevee al de Cycles y quiero que vean cómo se ve este elemento de iluminación llamado emisión. Voy a darle incluso 20 para que lo vean mejor. Miren cómo se ve este elemento ilumina. ¿Bien? Entonces el motor de esto es como una luz de neón. El motor render Cycles se comporta mucho mejor con elementos como una acción de luz puesta en los objetos. Entonces si quisiera yo trabajar un render de esta manera, les recomiendo el motor Cycles. Se demora un poquito más, pero es mucho más realista. Entonces, el material que yo utilicé aquí lo cambié. Originalmente teníamos el Principle, ¿no es cierto? Lo cambié donde dice Surface, lo cambié a Medium. Y esta emisión le puedo cambiar el color, le podría ser celeste, por ejemplo. Ahí está. Pero cambiándole la fuerza, el strength, por ejemplo, a 15, a 20, vamos a tener una luz mucho más fuerte. Voy a cambiar este color a un rojo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, voy a aumentar esto un 20. Por ahí. Ahí está. Fíjense entonces cómo se comporta esta luz. Voy a hacer un render. Pero para hacer un render, quiero darle un dato adicional. Aquí tenemos las opciones del render, donde hemos definido cycles, ¿no es cierto?, para calcular el render. Para hacer un render de menor calidad, es decir, que no me lo haga al tamaño que él lo está haciendo hasta ahora para que no se demore tanto, yo podría ir aquí a las opciones de salida, Output Properties, que es como una impresora. Y en las opciones de salida yo tengo la posibilidad de modificar la calidad de este render o el tamaño de este render en escala. En estos momentos lo estoy haciendo HD, 1920 x 1080, pero yo le podría decir que para efectos de un render más pequeño quiero hacerlo quizá en un 50% y decirle que el mismo elemento que está rendereando a 1920 x 1080 quizá ahora lo va a dejar de 960 x 540. Vamos a decir render image y vamos a ver ahí el
efectos del render. Yo voy a parar el video porque se va a demorar un poquito en hacer el render. Es verdad que es un render lento, pero tiene resultados mucho mejor el render de Cycles. ¿Ya? Voy a detener el video para que lo vean. Y ahí está. Ahí tenemos el render terminado. Interesante se ve. Fíjense cómo se ve el reflejo del material, ya que lo metalizamos un poquito, le aumentamos el metallic y le bajamos el rouge. Y tenemos esta luz, ¿no es cierto?, mucho más interesante también porque ilumina realmente y se genera todo este efecto de irradiación, este rebote de luces que nos da el render de Cycles. ¿Ya? Entonces, este render me gustó, voy a guardarlo en el menú imagen, Save As, lo voy a guardar en la carpeta de la clase y le voy a colocar como render Cycles. Voy a guardar esta imagen como PNG, ahí está, y voy a cambiar el motor de render de Cycles, lo voy a cambiar a Eevee, ¿ya? Y voy a hacer el render para Eevee. Voy a hacer el render image, aquí quizá no es necesario detener el video, fíjense, y lo voy a guardar, image save as, y lo voy a guardar como render Eevee, ya, save image. Ya, ¿para qué? Quiero que lo comparemos. Vamos a ir a la carpeta de la clase y aquí tengo el render Cycles y el render Eevee. Quiero que vean, por favor, cuál es la diferencia entre el render Cycles. Fíjense cómo rebota las luces, cómo se produce esta irradiación de los elementos, cómo los reflejos y las sombras se van armando de una manera mucho más realista, versus la versión Eevee. ¿Se fijan? Eevee no tiene el mismo comportamiento acá. Existen técnicas para simular el efecto de la luz, la emisión de luz, pero si tenemos el motor de render Cycles, sabiendo que se demora un poquito más, Eevee nunca va a llegar a ese nivel de realismo que tiene Cycles. ¿Por qué se usa Eevee? Por lo general para hacer un trabajo a tiempo real. Es un trabajo mucho más rápido, podríamos perfectamente hacer un trabajo más acabado, ¿no es cierto?, a tiempo real, pero cuando queremos un trabajo de alto realismo, trabajemos mejor con la opción de Cycles. Y ahí tenemos la diferencia. Eso, chicos. Entonces, ¿cuál es la tarea que les quiero proponer para que la trabajen? Una tarea que la vamos a considerar como parte de una evaluación. Una tarea que va a consistir en ustedes solamente con tipografía y de la manera que les mostré acá, ¿no es cierto?, utilizando la tipografía y materiales, vamos a crear una escena con un logotipo propio. Es decir, puede ser la inicial de mi nombre o las iniciales de mi nombre, podría ser mi nombre o mi apellido, o jugar con el nombre y el apellido, de tal forma que armemos un logotipo nuestro jugando con la tipografía, jugando con este extrude, este bevel, y armando una escena donde podamos colocar una luz y podamos hacer, ¿no es cierto?, un trabajo tridimensional con el render Eevee o el render Cycles. La idea es que esta tarea la desarrollen durante esta semana, es decir, tendríamos hasta el próximo 31 o el primero para enviarla. Me la envían por correo, ¿no es cierto?, a juan.jara48@inacamail.cl, y este trabajo lo podemos discutir la próxima clase. Podríamos ver los ejemplos que me envió cada uno, podrían ustedes también preguntarme o aclarar dudas con respecto a algo que quisieron lograr pero no pudieron, pero a partir de la segunda clase, que la materia que hemos visto ahora en la segunda clase, proponer y dar una solución a este desafío o propuesta, ¿ya? Hasta acá dejamos la clase. Espero que todo este material
lo vean, vayan colocando pausa en el video, vayan probando ustedes y créanme que se van a ir acostumbrando poco a poco a esta herramienta que es bien interesante, sobre todo para el desarrollo de las distintas aplicaciones que le podemos dar en el área del diseño. Muchas gracias chicos y espero que les guste esta clase. Nos vemos.